El día de hoy, amados, la palabra del Señor nos va a hablar cómo ponernos al servicio y gobierno de la justicia. ¿Cómo se llamaba el mensaje de la semana pasada? ¿Quién se acuerda? Me van a decir, usted habló de la justicia, pastor. Ok, protegidos por la justicia. Y hoy vamos a hablar acerca de cómo estamos al servicio y gobierno de la justicia. Este año ha sido un año donde hemos despertado a muchas cosas que ignorábamos. Amén. ¿Usted ha aprendido cosas este año? ¿Usted ha despertado? ¿De pronto ha sido confrontado, desafiado? Yo he sido desafiado, amado. Con 40 años leyendo la Biblia, todavía sigo siendo desafiado. Y cuán expectante yo me pongo cuando Dios me desafía a cosas que yo no conocía. Cuando Dios me mueve a entrar en una práctica, en un ejercicio que para mí era desconocido. De la justicia no es un tema que sea fácil de abordar porque nosotros por naturaleza tenemos una naturaleza que ha sido injusta. Si usted hace una evaluación de su vida, usted se va a dar cuenta que todos los días ha cometido una injusticia, ya sea consciente o inconscientemente, usted ha sido injusto en algo. Pero no se sienta mal, estamos hablando acerca de esto para poder depurar nuestro carácter, para poder establecerlo bajo una plataforma de justicia. Estamos hablando de esto porque entendemos que necesitamos ser instrumentos de justicia. El mundo necesita instrumentos de justicia. Lo vamos a ver ahora a través de la palabra de Dios. Mire, Israel era un pueblo que tenía la palabra, que tenía la revelación, tenía al Dios de la justicia, pero ellos no eran justos. Como una nación que tiene leyes, que fue dispuesta y entregada por ángeles, que vieron el estruendo poderoso de un monte que ardía cuando Dios hablaba y el mundo era observador, era participante de aquellos. Los ojos de ese pueblo vieron la manifestación gloriosa del Dios de justicia y aún así ellos no pudieron vivir en esa justicia. Ellos no pudieron traspasar ni ejercer aquel Dios que ellos veían. Entonces imagínese usted toda esta imagen que nosotros vemos del pueblo de Dios es una imagen muy parecida a la nuestra. Es una imagen muy parecida a lo que nosotros estamos viviendo el día de hoy. Y lo estamos viviendo por causa de que vivimos en un mundo que es crítico con respecto a sus conductas y somos muchas veces mezclados con este mundo. Entonces, amado, ¿cómo nosotros vamos dirigiendo nuestra vida en medio de un mundo que vive en injusticia? En un mundo que solamente practica la justicia cuando le conviene, cuando tiene un rédito, cuando tiene algo para usufructuar, cuando tiene algo para aprovechar. Entonces la justicia ha sido una plataforma de oportunismo para algunos. Pero la justicia, como nosotros y como Dios la ve, como Dios nos enseña con respecto a la justicia es la naturaleza de un Dios que necesita ser expresado. Dios es un Dios de justicia. Su trono está establecido sobre un trono de justicia. Entonces, la tarea que como iglesia tenemos es grandísima. Tenemos una tarea desafiante. Tenemos una tarea en la cual podemos quedar en el camino por causa de no saber llevar a cabo esta justicia. Entonces, la semana pasada dijimos que la justicia es la virtud que inclina a mantener o administrar lo que es recto de manera equitativa
e imparcial según la norma, ¿no? Y nosotros tenemos la norma de justicia, ¿cierto? La norma de justicia está centrada en Dios. La justicia es una condición de rectitud de la que Dios es la norma. Él es el modelo, Él es el diseño para el comportamiento del hombre. Todo comportamiento tuyo y mío está radicado en esa imagen, en ese ser llamado Jesucristo, que caminó entre nosotros. Y dijimos que en el lenguaje hebreo y en el griego, la etimología transmite la idea de la honradez o la rectitud. Pero me gusta mucho el día de hoy y quisiera hablar acerca, y quiero comenzar el día de hoy, si bien es cierto, te lo dijimos la semana pasada, pero la etimología práctica en el diario vivir, ¿cierto? En el griego lo expresa tan bien, expresa tan bien el lenguaje de lo que es la justicia y que nosotros necesitamos andar en ello por causa de que somos hijos de Dios. Justicia, en el griego, el primer significado es equidad, ¿no? De carácter o acto. O sea, eso quiere decir que cualquier cosa que tú hagas en la intimidad tiene el ingrediente de la justicia, es el carácter. O sea que te vean o no, tú tienes la naturaleza de esa justicia. Aunque nadie sepa lo que tú estás haciendo, lo que la etimología apunta es que el justo, el que carga la justicia de Dios, tiene equidad, ya sea en lo visible, en el anonimato o donde todos te puedan ver. Es de carácter o acto. Entonces, esto nos pone un tremendo desafío, ¿no? Y la palabra dikaios, con K, es la palabra justicia, que significa equitativo. Entonces, como se es equitativo en carácter y acto, por implicación, por resultado, la persona que anda en justicia es una persona inocente a la cual nunca se le puede acusar de nada. Una persona que anda en justicia es una persona sobre el cual jamás se podría levantar un juicio, y si se levantara un juicio, siempre saldría inocente. Amén. Entonces mire los niveles de seguridad que nos da la justicia. Por eso, para usted y para mí, andar en justicia es que vivamos lo que vivamos, de todo vamos a salir absueltos, inocentes. ¿Sabe lo que significa eso, amado? Eso es vivir una vida de seguridad. Eso es vivir una vida completamente inmunizada dentro de un mundo que está afectado. O sea, usted y yo, si vivimos en justicia, nada, el enemigo no podría levantar ningún litigio en contra nuestra. Y si lo levantara, como se lo levantó a Job, saldríamos inocentes. Amén. Así que la justicia a usted lo mantiene absuelto, aunque le hagan acusaciones. Dígame usted si eso no es vivir asegurado. Dígame si eso no es vivir de parte del que es ganador. O sea, usted vive de parte de aquel que es vencedor, de aquel que a usted le asegura que lo que usted emprenda, si aquello tiene justicia, usted va a ser una persona fructífera, sí o sí. Así que, amado, a todos los emprendedores que hay en medio nuestro, camine en justicia. Porque si usted emprende lo que emprenda, eso jamás podrá ser tocado por la miseria, la pobreza o la escasez o la infructificación. Si usted camina en justicia, será fructífero, será pleno, llevará fruto y ese fruto será manifiesto. Entonces, una pregunta después de esta introducción, una pregunta que es válida al día de hoy es: ¿a quién sirves con tu justicia? ¿Quién es el beneficiario de ella? ¿Quién se beneficia de tu justicia?
¿Quién es el beneficiario de lo que tú haces, de lo que tú ejerces? Y otra pregunta sería, ¿quién gobierna en la manifestación de esta justicia? ¿No? Entonces, si le damos una respuesta rápida, ¿quién es el beneficiario de ella? ¿Nosotros o las personas a las cuales servimos? ¿Quién gobierna en la manifestación de esta justicia? ¿Nuestros intereses o los intereses de Dios? Entonces, en esto, amado, tú tienes que tener claridad en esto. Todas estas preguntas son y necesitan tener una respuesta de parte tuya, porque una mala praxis de ella nos puede hacer acreedores de lo que Jesús le dice a los fariseos en Mateo capítulo 7, 21-23. Vamos a la primera lectura. Un mal ejercicio en la justicia te puede hacer acreedor de algo que tú creías que eras un acreedor legítimo. Y te puedes encontrar con una sorpresa. Y aquí los judíos se encontraron con esta sorpresa. Él les dice a los judíos, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Recuerde que la voluntad de Dios es su justicia. Cuando hablamos de voluntad es justicia. ¿Ven? Cada vez que aparezca la palabra voluntad es la justicia de Dios. Entonces Él les dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí. ¿Sabe qué significa esta frase para ellos? Ustedes jamás ejercieron mi justicia. Ustedes nunca hicieron algo en pos de alguien que tenía una necesidad de salvación, de liberación, que tenía una necesidad de ser rescatado. Todo lo que ustedes hicieron fue por causa de que ustedes buscaban su propia justicia. Y la palabra final es, apartados de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí. Esos hechos nunca los vi como algo que me replicara en mi naturaleza. Entonces, amado, este ingrediente que tiene este capítulo, ¿cierto? Nos lleva y debemos hacer los análisis de nuestras motivaciones espirituales, porque aquí los fariseos no tenían buenas motivaciones, ¿no? Podemos ser una plataforma externa correcta, porque miren lo que dicen los fariseos. No hicimos esto, lo externo era correcto, lo interno estaba incorrecto. Porque no es lo que tú haces por fuera, es la motivación que te lleva a expresar lo que está afuera. Entonces, podemos ser una plataforma externa correcta, pero si está divorciada o en desarmonía con una correcta postura del corazón, no será tomado en cuenta. No será tomado en cuenta por nuestro Dios. Dios no tomó en cuenta esto. Porque miren la frase que usan los fariseos. No hicimos esto en tu nombre. Porque además ellos se arrogan de que lo hicieron en su nombre. En tu nombre no hicimos esto. Entonces, lo externo debe ir de la mano con lo interno. Y cuando esto sucede, esto produce la sustancia correcta, la cual es reconocida por el cielo y por quien gobierna ese cielo. Tú no tan solamente necesitas tener un hecho visible, la sustancia del por qué lo haces tiene que tener la semejanza de Dios. Por eso nosotros lo que hacemos, alguien te lo puede juzgar muy bien por fuera, pero Dios es el que tiene que hacerte las evaluaciones correctas por dentro. Recuerde que solamente Dios puede legislar en el corazón de una persona. De pronto alguien puede hacer algo a favor de ti. Y nosotros no andamos en una cacería de brujas para decir, ¿lo habrá hecho con el buen sentir o con el mal sentir? No. Las cosas que tú haces dan su fruto. El fruto de justicia se ve por fuera. Cuando tú haces algo, el fruto se ve. Entonces, lo externo debe ir de la mano. Entonces, si queremos poner un ejemplo rápido, pero determinante, Ruth fue una mujer que dispensó justicia sobre la vida de Noemí.
¿Y por qué? Porque mire, vamos a poner los dos ejemplos. Vamos a poner el ejemplo de Ruth y Orfa. Cuando la mujer quedó sola, las dos lloraron. ¿O no? Dígame que no. Las dos lloraron, ¿sí o no? Pero solamente una manifestó el sentir del corazón. Entonces, amado, no todos los que lloran, tienen ese llanto no está comprometido con las decisiones internas. Porque aunque las dos lloraron, ¿cierto? Noemí les dijo, váyanse a su hogar. Y Orfa se dio la media vuelta con todo el llanto secándose las lágrimas y se devolvió. Mas Ruth le dice, donde tú mueras, ahí moriré. Donde tú quieras vivir, ahí viviré. Y si pasas hambre, ahí la pasaremos juntas. Pero vive Jehová, que no te dejaré. Entonces ahí tú puedes ver la justicia de Dios. No tan solamente expresada en palabras, sino que también en hechos concretos. Eso es justicia. Amén. Entonces, hoy tenemos como base, solamente estoy dando una introducción, pero la base la vamos a tener en Romanos capítulo 6, vaya ahí. Romanos capítulo 6, verso 17 y 18, dice lo siguiente. El apóstol Pablo comienza a hacer un análisis acerca de la justicia y él nos enseña lo que éramos y lo que hoy somos. El apóstol Pablo le habla a los romanos. Amado, hablarle a los romanos no era un tema fácil. ¿Usted sabe lo que significa hablarle a un romano? Una nación perdida con prácticas atroces. Los escándalos más horrendos en práctica lo practicaban los romanos. Eran una nación desenfrenada en todo ámbito de la vida. Y aún así Dios tiene un mensaje para ellos por boca del apóstol Pablo. Y Pablo le dice a los romanos, a los que ya habían sido rescatados, a los que habían sido transformados, a los que habían sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su Hijo Jesucristo, y habían sido trasladados al reino de luz, Pablo le dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, no omite decirle de dónde vienen, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados a la palabra de Dios. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Por eso el mensaje se llama, ¿cómo se llama el mensaje? Al servicio y gobierno de la justicia. Porque tú antes eras siervo del pecado. Tú eras el promotor de ellos. Yo también lo era. Cuando te digo tú eras, yo me incluyo. Éramos. Éramos promotores de todo lo malo. Éramos los que subvencionábamos todo tipo de prácticas ilícitas y además no tan solamente las promovíamos, las legitimábamos. Entonces, cuando el apóstol Pablo está haciendo este anuncio, les está diciendo, ¿no? Erais esclavos, pero ahora vinisteis a ser siervos de la justicia. Entonces, el pecado en sí, si hacemos un análisis sencillo, porque la palabra pecado a veces la gente se siente un poco así, tanto que nombran la palabra pecado. Es lo que hacíamos por naturaleza. El pecado en sí no es otra cosa que hacer de manera equivocada lo que debemos. Es la independización de los lineamientos de Dios y de sus directrices. En palabras sencillas, ¿cierto? Es errar el blanco, es no dar la medida de una instrucción de Dios. Y todo esto detona la imprecisión, los errores en la toma de nuestras decisiones. El pecado, hermano, no es más ni nada menos que el desastre para el cual Dios no te creó. Amén. O sea, el pecado en sí es el camino que tú escogiste y es el resultado que nosotros hemos obtenido por causa de esa imprecisión, por causa de esos errores. Amado, y yo sé que tú tienes historia. Mire, si nosotros tuviéramos que hacer historias aquí en la iglesia con todos nuestros testimonios, olvídese, nos haríamos millonarios como iglesia.
Porque de pronto hay cosas que hay cosas que rompen los marcos de la realidad. Y de pronto si tuviéramos que ponerle nombre a esas vivencias y después vieran quién fue el que vivió eso, y te mirarían y te dirían, ¿y tú hiciste esto? Y tú le dirías, y otras cosas más que tampoco he escrito. Me falta tinta y papel para poder. A todos nos falta eso, amados. Sí. Todos venimos de allá. Entonces, lo más crítico entonces de esta independencia es que nos desconectamos de la justicia de Dios. Porque desconectarse de su voluntad es desconectarse de su justicia, de su palabra. Y al desconectarnos de ella, todo lo que está bajo nuestra administración está en peligro. O sea, cuando tú andas en injusticia, todo lo que está a tu alrededor queda expuesto al peligro y a la destrucción. O sea, la injusticia te alcanza por causa de una desconexión. La injusticia te alcanza por andar lejos de la voluntad de Dios. Y amado, y alguien dice por ahí, ¿no? ¿Por qué Dios hace esto y hace esto otro? Dios no hace nada, somos nosotros los que hacemos la cosa. Dios cuando creó el mundo lo creó alineadito. Dios cuando creó el mundo lo creó perfecto. Entonces, la gente dice, entonces, ¿por qué el hombre falló? Entonces lo creó imperfecto. No, lo creó independiente para que él tomara sus propias decisiones. Y las decisiones que tomó lamentablemente fueron equivocadas. Entonces mi pregunta es, ¿Dios es injusto? No, Él es justo. Si tú tomas tus decisiones, Dios te va a observar y te va a decir, ok, hijo, si tú quieres andar por allí, no hay problema. Porque como Dios es tan responsable, cuando tú anduviste bajo tus propios lineamientos, Dios dice, ok, el día que vuelvas a mí, yo te voy a esperar con los brazos abiertos. Porque yo soy un Dios de justicia. Yo no cambio, yo soy un Dios de amor. ¿Y por qué permitiste que me fuera, que me sucediera esto? Porque yo no intervengo en tus decisiones. Qué bueno, ¿ah? Qué bueno, porque si no, imagínate, si así critican a Dios, imagínate el día que Él interviniera en nuestras decisiones. Más lo criticarían. Por eso qué bueno que todo lo que tú y yo vivimos es por causa de nuestras decisiones, ¿o no? Dígame. Dígame fuerte, amado. Que allí en la televisión nos están mirando. Dios no es injusto, Dios es justo. Y lo que tú hagas te dará el pago de esa justicia. Entonces, según Pablo, ¿cierto? Según Pablo, cuando él nos dice que el pecado no es otra cosa, no es otra cosa que andar en nuestros propios lineamientos, muchas veces nosotros decimos amar a nuestros seres queridos, pero nuestras decisiones evidencian que estamos muy lejos del amor que la justicia de Dios manifiesta y nos enseña. Si nosotros amáramos con perfecto amor, amado, todas las decisiones que tomáramos irían en directo beneficio de aquellas personas que amamos. Por eso tú necesitas hacer un inventario de tu amor. Tú necesitas hacer un inventario de tu amor. A ver si tú amas a tus padres, a tu pareja, a tu esposo, a tu esposa, si tú amas a tus hijos, si lo amas porque te aman o lo amas incondicionalmente. De hecho, el amor nuestro tiene que ser un amor. ¿Cómo tiene que ser el amor nuestro? Un amor inalterable. Pero ¿por qué nuestro amor cambia cuando alguien nos daña? Entonces ahí tú puedes ver que tu amor no es perfecto. Pero una pregunta, ¿el amor de Dios cambia cuando tú le dañas a Él? No cambia, su amor queda intacto. Su gracia queda intacta. ¿Por qué? Porque Él es un Dios de amor. Ahora, como es un Dios de amor, también es un Dios de justicia. Y aunque Él te siga amando, si tomas una mala decisión, vas a tener que recibir el rédito y el fruto de tu mala decisión, pero Dios te va a seguir amando. Pero a Dios no lo puedes poner en la encrucijada de decirle, Señor, si me amas, por favor, evita que yo reciba esta cosecha. Dios te va a decir, no, la cosa no funciona así.
Amén. Entonces, según Pablo, y lo que dice en este texto de Romanos 6, capítulo 17-18, el pecado era dueño absoluto nuestro. Éramos, hermanos, teníamos un dueño absoluto. Éramos esclavos de los errores, de las imprecisiones, de las injusticias. Pero lo más terrible es que lo sabíamos. Eso es lo más terrible, que lo sabes. Porque dime tú que no te das cuenta cuando tú eres injusto, dime que no te das cuenta. Dígame. Nos damos cuenta cuando estamos siendo injustos, cuando nos comenzamos a deslizar hacia un camino de injusticia. Tú te das cuenta y yo también, amado. Entonces, pero como no teníamos otro dueño que nos mostrara un camino diferente, todo nuestro contenido y lo que representábamos tenía sus bases en los errores, en la imprecisión, en el oportunismo. Porque queríamos obtener de manera ilegítima todo lo que solamente se obtiene por la legitimidad de la justicia de Dios. Pablo les dice a ellos, ha sido vital entregarse a la palabra, porque la Biblia dice que por causa de la doctrina fuimos entregados a él. Ha sido vital entregarse a la palabra. La doctrina es fundamental para dar pasos seguros hacia la transformación. Mira, ¿qué es lo que hace la palabra de Dios? La palabra de Dios te muestra hacia dónde tú tienes que ir para dar pasos de transformación, pero la decisión sigue siendo tuya. Cuando Dios a Israel le dijo, mira, esa tierra de Canaán es tuya. Ah, qué bueno, que es mía. Pero ahora tienes que ir y poseerla. ¿Se ha dado cuenta de esas oraciones? Señor, envíame. Dios no te va a dar nada. Dios lo que va a hacer es mostrarte lo que debes hacer para poseerlo. Ahora, si Él te ha hecho promesas, tienes que tener la seguridad de que eso es tuyo. Amén. La justicia de Dios funciona de esta manera. Entonces, Pablo le dice, ha sido vital entregarte a la palabra. Para ti es vital. Para mí ha sido vital. 40 años a los pies de la palabra, amado. Qué glorioso. Pura biblina hay dentro de mí. Estoy infectado de tanta biblina. Yo dije la semana pasada, me gusta eso, lo que dice Pastor Radamés, dice eso, ¿no? Haciendo honor a lo que él dice, ¿no? Él dice, cuando me siento mal, me doy unas dosis de biblina, dice. Qué bueno. Cuando tú te sientas mal, ponele las dosis que quieras. No hay restricción para eso. Pero también, Pablo cuando le dice que ha sido vital entregarse a la palabra, ahora le dice Pablo, tienes otro dueño y te ha tomado como su representante de su justicia. Amado, tú representas la justicia de Dios. Tú dices, ah, qué bueno que el Señor me salvó. Ah, espérate, no te he contado toda la historia. Espérame. Yo te voy a decir algo. ¿Tú crees que el Señor te salvó tan solamente porque te salvó de tus calamidades? No. Dios nos ha salvado para hacernos representantes de su justicia. ¿Por qué la iglesia en el pasado fracasó? Porque cuando fue salva, allí se quedó. Entonces, tienes otro dueño. Te ha tomado para representar su justicia y no podrás hacer nada que no represente esa justicia. Escucha bien, no puedes hacer nada que no represente esa justicia porque cuando estabas sin Él no hacías nada que no representara el pecado. Entonces nosotros pasamos de un ambiente a otro. Todo lo que tú hagas en este otro ambiente no tiene que tener nada del ingrediente que tenías antes. Amén. Entonces, estamos, amados, en esto vamos a ser desafiados nosotros. ¿Tú quieres que siga con la lección esta mañana? ¿Tú estás dispuesto a caminar en esto? Ay, ahí salieron menos amenes. A ver, ¿de qué estamos hablando, amado? Tienes otro dueño y te ha tomado para que le representes.
Tenemos los derechos de representación dados por Jesucristo. ¿Tú sabes lo que le cuesta a una persona montarse con una empresa y que le den los derechos de representación? Lo primero que le dicen: ¿cuál es tu nombre? ¿Cuánta plata tienes? ¿Quién eres? ¿Cuánto te ha ido aquí? ¿Cómo te va? Y Jesucristo a nosotros, con todo el prontuario que teníamos, te lo voy a volver a repetir, con todo el bagaje y el prontuario que tú tenías, Dios dijo: te doy mi representación. No hay problema. Y de pronto uno le dice al Señor: Señor, ¿tú estás seguro? En serio, ¿cierto? En serio. Te doy toda mi representación. ¿Tú sabes lo que significa para Dios darte su representación? Es su justicia. Y cuando Él te da esto, te lo confía, te lo da, amado, te lo da. Te dice: aquí está, tómalo, tuyo. Y aunque nos da los derechos, también debemos decir que nuestra expresión y representación de quién es Él demanda una revelación también de quién es Él. O sea, tú no tan solamente tienes que: Él lo hizo por mí, sí, te lo da, pero ahora tú tienes que inquirir quién es Él. No podemos dar a conocer a quien solo identificamos por referencia y no por vivencia. Una cosa, voy a poner un ejemplo un poco terrenal, ¿no? Una cosa es lo que puedo comer y otra es lo que puedo digerir, lo que me he echado a la boca y lo pruebo. Como dice un refrán, nosotros somos el resultado ¿de qué? De lo que comemos. Entonces, si tú comes palabra, te vas a conocer aquel que es la palabra. La palabra no se observa, se come, se digiere. No se observa como un buen menú. No, tú tienes que comer la palabra. Esa es la forma de conocerle. Entonces, así como antes toda nuestra expresión representaba el pecado, sin haber nada bueno en nosotros, ahora todos nuestros servicios están comprometidos sin reserva. Comprometidos y sin reserva a Jesucristo nuestro Señor. Por tal razón, Pablo nos instruye que siendo libertados del pecado, hemos venido a ser los instrumentos de la justicia de Dios, los expositores de ella. Y que bien lo dice 1 de Juan capítulo 2, verso 29, perdón. 1 de Juan 2, 29, cuando él dice: si sabéis que Él es justo, que sabemos que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Dios. Entonces, ¿cómo tú sabes que eres nacido de Dios? Si haces justicia. Pero la justicia no tan solamente aquello que todos ven, sino aquella que tan solamente tú conoces. ¿Te acuerdas cuando veíamos el Salmo de David cuando él decía: no encubrí tu justicia? La semana pasada lo dijimos eso. Entonces, los que hemos nacido de Dios, su naturaleza nos gobierna, nos dirige. Ahora debemos saber que no habrá, y esto tú lo tienes que tener muy claro, no habrá día en que no seamos bombardeados para abandonar y desistir de nuestro estado de justicia. ¿Y por qué? Porque el enemigo sabe que Dios te usa como el vínculo de su expresión de justicia y amor. ¿Sabes tú quién es el vínculo con el mundo? Tú eres Dios, tú y el mundo. Porque alguien podría decir: no, es Jesucristo. Sí, pero Jesucristo está en ti. El único vínculo que el mundo tiene con Dios es el vínculo que tiene contigo. Por eso Dios decidió habitar por medio de su Espíritu en nosotros. Dios no puede conectarse con el mundo si no te usa a ti, si no me usa a mí. Entonces mira, porque de pronto hay personas que dicen: no, si yo solamente necesito buscar a Dios y su Espíritu. Escúchame bien esto. Nosotros tenemos enseñanzas un poquito erróneas en algunas áreas. ¿Te acuerdas tú cuando Felipe, cuando venía, ya había venido el avivamiento, el derramamiento del Espíritu Santo había sido transversal sobre todos? Y dice la palabra de Dios que Felipe de pronto fue tomado y llevado por el Espíritu hacia un lugar donde venía un etíope con una caravana. Pregunto yo,
si él estaba leyendo el libro de Isaías, la palabra profética, si él estaba leyendo esa palabra, ¿por qué tenía que llevar a Felipe a enseñarle la palabra? ¿Por qué no lo hizo por medio del Espíritu Santo? Porque la justicia de Dios es traspasar su imagen a través de ti y a través de mí. Amado, ¿lo crees o no lo crees? Amado, esto lo tienes que creer. Si no, Dios no hubiera hecho eso con Felipe. ¿De qué servía que Felipe fuera para allá si ya el Espíritu Santo estaba derramado? Dios no va a pasar sobre su justicia. Nosotros, tú y yo, somos instrumentos de esa justicia. Por lo tanto, tu comportamiento no puede ser un comportamiento destinado a tus caprichos, usado por tus caprichos. Tú tienes un dueño hoy. Y todo lo que haces tiene que ilustrar el dueño que te ha tomado como instrumento de su justicia. Por eso, amado, te vuelvo a decir, el 2020 se viene muy mal para este sistema. Pero nosotros vamos a ver la gloria de Dios. ¿Cuánto levanta su mano? Amén. Amado, vamos a ver la gloria de Dios. No porque te lo digo yo, lo dice la palabra. Mire, si lo dijera yo, está bien, no levantes tu mano, pero lo dice ella, la palabra de Dios lo dice. Los que hemos nacido entonces, de nuevo, somos el vínculo. Somos el enlace. Tú eres el enlace entre Dios y el hombre. Por eso Jesucristo nos hizo y nos llamó que somos su cuerpo. Por eso la iglesia es santa. La iglesia es pura. Y si la iglesia es santa y es pura, es porque el que está gobernando tu vida lo es. Tú eres su cuerpo. Donde tú vas, va Él. Por eso tenemos que analizar y examinar nuestros caminos. Tú tienes que andar por caminos donde Él, que es Jesucristo, tu gobernante, el que te gobierna, Él necesita ser expresado en esos lugares. Entonces, el apóstol Pablo, en el verso 19, le da otra referencia y les dice a ellos, hablo como humano, después les está hablando, hablo como humano por vuestra humana debilidad. Porque ellos venían recién saliendo de todo este desastre con el cual ellos vivían. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Amado, cuando el apóstol Pablo está hablando de esto, él dice, tú dispusiste tu vida para esto. Eso lo elegiste tú. Tú presentaste tú. Tú te presentaste ante el pecado y dijiste, aquí estoy, como un instrumento de este pecado. Y, amado, cuando la maldad tú la ves, tú puedes hacer dos cosas. Yo no voy a practicar eso. O tú puedes decir, aquí estoy para ver qué pueden hacer conmigo. Por eso el apóstol dice, presentaste vuestros miembros, o sea, todo tu cuerpo, para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Amado, toda la justicia que el mundo ve, en la poca justicia que hay, la iglesia es esa plataforma. No hay otra. Porque dime que antes que tú llegaras a Cristo, ¿a cuántas personas decepcionaste? ¿A cuántas personas dirigiste por caminos de injusticia? ¿Cuántos se inspiraron en ti por causa de la injusticia? ¿Cuántos descendieron a lo más bajo y de lo degradado de sus conductas porque te imitaron a ti? Bueno, eso era lo que tú eras antes. Ahora somos siervos de la justicia. Ahora se tienen que inspirar desde esta otra plataforma. ¿No te da gozo eso? ¿No te da gozo eso, amado? Yo debería ver la iglesia saltando. ¡Qué bueno, Padre! Pensar que yo vengo de allá. Y ahora me diste la representación de tu justicia. Pablo lleva a la reflexión a los romanos con este texto, amado. Pablo lleva a la reflexión a los romanos presentándole su vida pasada y presente, les ubica en el lugar que ocupaban en medio de la sociedad. Ya lo dije cómo eran. Eran instrumentos de injusticia en todas sus expresiones. La totalidad de sus actos obedecía a un Señor que les gobernaba y les servían con toda pasión. Amado,
La gente es apasionada con el pecado, con los errores. ¿Sabes cómo yo me doy cuenta? Cuando tú le dices a algo, oye, no te vayas por ahí. No importa, si total lo vivido y lo bailado no me lo quita nadie. Ahí tú te das cuenta que la persona está consciente de dónde va, está consciente de lo que está haciendo. Dice, no importa. Tú estás dispuesto a pagar el precio, no importa. Total, démosle nomás. Echémosle para adelante. Echémosle para adelante, ¿no? ¿Cuántos desastres han venido? Porque le echamos para adelante y llegó el tiempo en que tuvimos que remover los escombros de nuestras decisiones. Los escombros de años, amado. Mire, como, como dice, como dice Juan Radamés, ¿no? Él dice, cuando tú usas la tarjeta de crédito del pecado, disfruta hoy y paga después. ¿Ah? Muchos quieren esa tarjeta porque no importa, hoy día la pasan nomás, dicen, vamos, démosle nomás. Pero tarde o temprano te van a pasar la cuenta. Entonces, cuando Jesucristo entonces nos rescata, lo hace para que su vida sea representada por medio del ejercicio diario que nos compete desarrollar. En los diferentes escenarios de la vida, Cristo fue la justicia de Dios y manifestó aquello que vino a representar, la justicia del gran amor de Dios el Padre. Analizar los tiempos en los cuales Cristo vino a la tierra, amados, nos demuestra que los tiempos en los cuales Cristo vino fueron uno de los peores climas espirituales que hubieron cuando Cristo vino. Cristo vino en un momento donde el clima, la degradación moral, religiosa, política, económica, era tan igual o peor que la que tenemos hoy. Dime hoy, mira, haz este análisis. Escucha bien esto. La degradación moral, hoy lo tenemos. La política, degradada. La religiosidad. La comercial, ¿para qué decimos? O sea, todos los poderes que pisan una sociedad están degradados. Entonces Dios necesita instrumentos de justicia. Por eso los que tienen emprendimiento sean justos. Los que tengan emprendimiento sean justos, paguen lo justo y compartan las ganancias con aquellos que trabajan para ellos. Dios lo dice, ojo, la ley lo dice. La ley lo dice. Me encontraba con una de las órdenes de la ley que decía que el asalariado debía recibir su pago en el día señalado. Y el día señalado era cuando él cumplía a final de mes, ese final de mes, antes de salir, él tenía que recibir su remuneración. Y Dios le decía, no te tardes, decía Levítico, no te tardes en pagarle, porque si no se te contará como pecado. ¿No? ¿Tú sabes cuánta gente hay injusta hoy día que paga cuando quiere? Por eso, amado, todos los que van a tener emprendimientos, es bueno que tú vengas a la impartición que va a haber. Para que sepas pagar con justicia. Pero no tan solamente para que te paguen, sino que para que tú te desarrolles con justicia también en esos trabajos. Amén. Entonces, esto es algo que cada uno de nosotros debemos hacer, evaluar. Nosotros estamos en un momento que es crítico. Tú podrías decirme, pastor, que ser evangélico hoy día. Yo digo que soy evangélico, me caen las penas del infierno. ¿Y tú crees que a Jesucristo, cuando Él vino con la revelación de quién era el Padre, tú crees que lo aplaudieron? ¿Tú crees que Él recibió felicitaciones? Cuando Él dijo, el Padre y yo uno somos. Y los religiosos lo miraron y, ¿tú quién soy? ¿Quién te conoce a ti? ¿Tú sabes todo el cuestionamiento que había en Jesucristo? Cuando Él dijo, el Padre y yo uno somos, no. Tú eres hijo de una mujer llamada María y cuando José se casó con ella ya venía con el envase listo. Ella ya venía con trabajo adelantado. Eso es lo que hacían los fariseos. Entonces, amado, nosotros hoy
Esto es algo que nosotros debemos analizar. Las diferentes situaciones y ambientes a los cuales seremos llevados por Dios, examínalos. Examina esos ambientes. ¿Por qué? Porque Dios te está dando trabajo en esos ambientes. Si tú eres una persona que atiende personas, por favor, no tan solamente atiende, no tan solamente vayas a ese trabajo, a cumplir la labor por la cual te están remunerando. Mira a las personas, dedícate a mirarlas, obsérvalas, sé amable. Si tú, si tú tienes un trabajo donde las personas dependen de lo que tú haces, sé cordial, sé generoso. No te preocupes tan solamente de entrar y decir, no, ya es hora que llegue la hora para irme. No. Tu mentalidad tiene que decir, yo estoy aquí 8 horas, listo, estoy trabajando 8 horas para este jefe, pero voy a ver a quién puedo bendecir, a quién le puedo decir algo agradable. Tú sabes lo que puede significar, tú sabes lo que puede significar para una persona que está tensa con este sistema, que está atribulada y de pronto va a un mesón, no sé, a un almacén, a un supermercado, a una cajera, a un mesón de información y de pronto la persona hace una pregunta y no le dan la respuesta ya con toda la atención que esa persona lleva. Explota con esa persona y si se encuentra con otra que lo va a tratar peor. El tratar peor a alguien es hundirlo más en su desesperación. Entonces alguien tiene que ser portador de la justicia de Dios. Alguien tiene que ser portador de la justicia de Dios. O de pronto tú podrías decir con tu vida, Dios mío, esta persona tuvo un mal día y se viene a desahogar conmigo. Analiza que tú eres una persona que fue rescatada de lo mismo y hoy eres un instrumento de su justicia. Dios te ha puesto ahí con esa persona para analizar cuál es tu aporte. ¿Cuál es tu aporte para con esa persona? ¿Cuál es la riqueza para invertir en ella? Amado, si hay alguien que ha tenido que trabajar eso en la vida, he sido yo. Yo sé por qué te lo digo. Yo sé por qué te lo digo. Por eso debemos analizar los ambientes. Tú debes analizar los ambientes donde Dios te lleva. No es una casualidad. Amado, tú nunca digas quién me trajo a este lugar. Dios te llevó a ese lugar. ¿Por qué estoy aquí? Porque Dios te quiere allí. Pero es injusto que me tengan aquí. No es injusto. Es precisamente donde Dios te quiere. Por causa de servir al gobierno de la justicia de Dios. Tenemos muy pocos servidores. Amado, hay tanta demanda para con el Padre, pero nadie quiere ser el portador de la justicia. Todos queremos justicia, pero nadie quiere ser portador de ella. Tú sabes cuántas oraciones. ¿Se acuerdan? ¿Quién vio la película Todopoderoso? Que en uno de estos días lo vamos a ver porque siempre la dan. ¿Cierto? Y cuando él está en el lugar de Dios, dice que comienza a recibir las peticiones. Y de pronto, Dios mío, esta gente no para de pedir. Así es Dios. De pronto Él estará ahí arriba. Dios mío, esta gente no se cansa de pedir. ¿Cuándo voy a encontrar a alguien que quiera dar? ¿Cuándo voy a encontrar a alguien que quiera hacer justicia? Los que piden es porque no saben lo que tienen. Mira, el que pide tiene un espíritu de orfandad en su corazón. La Biblia dice, y el apóstol Pablo dice en Efesios, que Jesucristo nos enriqueció con toda riqueza espiritual. Tú no necesitas nada. Tú lo único que necesitas es que Dios alumbre los ojos de tu entendimiento para saber lo que tú posees. Pero nosotros ya lo tenemos todo. Si el Padre nos dio a su Hijo, ¿para qué te lo dio? Para que tú ejerzas justicia sobre la tierra. Él está en ti. Deja que Él se exprese, por favor. A Cristo lo tenemos mudo dentro de nosotros. Él necesita expresarse en justicia a través de ti. Esto es algo que debemos analizar, hermano. ¿Dónde Dios te está llevando? ¿Cuáles son las plataformas donde Dios te está poniendo? Entonces, amado, por ponerte un ejemplo, te voy a poner este ejemplo. Porque como todos andan pidiendo justicia, porque nadie quiere vivir injusticia. ¿A quién le gusta la injusticia aquí? A nadie. Pero déjame decirte una cosa, la injusticia es una plataforma para la justicia de Dios. ¿Qué dije yo? La justicia
La injusticia es una plataforma para la justicia de Dios. Cuando los amigos de Daniel en el capítulo 3 fueron llevados y sentenciados al horno de fuego, fueron sentenciados ¿por qué? Por una injusticia. ¿Y Dios qué le hizo en medio de esa injusticia? Justicia. Amado, escúchame bien, cuando una injusticia se levanta en contra de ti, prepárate porque si eres fiel, una promoción hay detrás de esa injusticia. Porque después de esto, después que metieron a los 3 varones al horno de fuego y salieron de allí, ¿tú crees que siguieron haciendo lo mismo? No, dice que lo pusieron en lugares de gobierno. Porque cuando Dios a ti te ve fiel, exponiendo aún tu vida, Él dice, si esta persona murió por mi causa, nada de lo que se le dé en esta tierra podrá dañar lo que yo he puesto en ellos. Amado, por eso cuando Dios a ti te lleva a un momento crítico, cuando Dios te lleva a una instancia crítica, lo único que Él quiere hacer es probar de qué tú estás hecho. Mire, hay algunos que se derriten como mantequilla cuando no pueden pagar la luz. Porque de pronto cuando pasan del jamón al turín, estamos hablando de cecinas, ¿no? Cuando estuvieron acostumbrados a comer puro jamón y de pronto tienen que comprar turín, le dicen al Señor, Señor, ¿dónde estás tú? Porque al Señor lo evalúan desde esa medida. Qué atroz. ¿Ah, no? No, dijeron, ¿alguien dijo ahí que no? Ah, no, ahí está. Ok. Entonces pasaron del salame al queso cabeza, ese que ya nadie come, ¿cierto? Que está ahí, pero no lo come nadie. ¿Por qué yo te pongo esta plataforma? Porque a Dios lo medimos desde esa medida. ¿No? Porque nosotros evaluamos nuestra vida desde esa plataforma. Los amigos de Daniel fueron sentenciados, fueron agredidos fueron agredidos en sus derechos más fundamentales, pero ellos dijeron, Nabucodonosor, no necesitamos hablar contigo. ¿Dónde está el horno para morir? Nosotros necesitamos gente, amado, que no trance ni negocie la justicia de Dios por causa de estas pequeñeces. Yo, con mi esposa y mi familia, sabemos lo que significa no tener nada, como sabemos lo que significa tener mucho. Y después no volver a tener nada de nuevo, también lo sabemos, sí. Sí hemos pasado por esos toboganes. La representación de la justicia de Dios nos llevará a lugares de máxima presión, pero después de la justicia divina siempre vendrá una promoción, un ascenso, una distinción de parte de Dios por los servicios presentados a su majestad el Rey. ¿Cuántos quieren servir al Dios de eterno? A ese Rey que nadie quiere servir, ojo, el que sirve a la corona va a ser muy bien recompensado. Viva para siempre el Rey. Viva para siempre el Rey. Amén. La justicia, amados, no puede ser manifestada sin fe. Y esto es determinante. Cuando tú estás en una injusticia, lo primero que se te debilita es tu fe. Yo te he enseñado durante este tiempo, cuando tú entras en una crisis y tú sigues fortalecido y tu fe sigue acrecentada, tú tienes que acostumbrar a decir esto. ¿Dónde me quiere llevar el Señor? ¿Dónde me quiere llevar mi Padre? ¿No? Yo espero que tú hayas salido de ese grupo de gente que dice, Señor, ¿por qué? ¿Qué hice mal? ¿No? Si hay veces que no se hacen mal las cosas, que por hacerlas bien se levanta la injusticia en contra de ti. ¿Por qué tú crees que se levantó la injusticia contra los amigos de Daniel? Por envidia. Cuando tú haces bien las cosas, no va a faltar, escúchame bien, no va a faltar el que se levante en contra de ti, pero te está haciendo un favor.
Estos gobernadores envidiosos le hicieron un favor a los amigos de Daniel. Cuando le hicieron la trampa, ocupaban un lugar. Después que salieron de la trampa, ocuparon otro lugar. Bendita injusticia que llevó a la justicia de Dios a ser vista. La justicia entonces no puede ser manifestada sin la fe. Hebreos capítulo 11, verso 7 dice, por la fe, cuando Noé fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en su casa, el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. O sea, ¿cómo Dios a ti te hace justicia? Por medio de la fe. O sea, Dios te dice, cree, yo te voy a hacer justicia. Ay, Señor, pero me cuesta creer. Cree. No puede haber justicia sin fe. Tú tienes que creer que Dios te va a hacer justicia. Dios nos va a hacer justicia este 2020, amado. Amén. Dios nos va a hacer justicia este 2020. Tú vas a ver la mano de Dios obrando en tu vida. Tú vas a ver a todos, vas a ver a todo el mundo de aquí para allá y tú vas a estar tranquilo en reposo ahí, tranquilito con tu gente en tu casa, adorando al Señor en este lugar, levantando manos. Y la gente que va a decir, oye, ¿y tú que no te das cuenta en lo que estamos viviendo? Sí, perfectamente me doy cuenta. Y me preparé el año pasado para esto. ¿Cómo tú te preparas? Segunda de Pedro 2.5, hablando acerca de lo mismo que habla Hebreo, dice que Noé fue pregonero de justicia. ¿Cuál es la forma en la cual tú eres justificado siendo pregonero de justicia? Por favor, sal de la norma. Sal de la norma de tus compañeros de trabajo. Oye, esto está malo, estos son injustos, estos son aquí. No, Dios es bueno. Pregona justicia. Porque tú estás en un mundo a donde a nadie lo que le paguen, nada le alcanza. Nunca. Tenemos un vocabulario que está contaminado. Nada. Uy, no me alcanza, no me alcanza, no me alcanza, no me alcanza, no me alcanza. Dios te va a escuchar, no te va a alcanzar. Pero cuando tú dices, esto está bien, esto es bueno, esto es lo que Dios me dio, me va a alcanzar, me va a alcanzar, me va a alcanzar, ¿sabes lo que va a pasar? Te va a alcanzar. Porque al final Dios te da el pago de tu fe. Si tú dices, no me va a alcanzar, no me va a alcanzar, no me va a alcanzar, vas a ser igual que el pueblo de Israel. El pueblo de Israel decía, ojalá nos muriéramos en el desierto, ojalá nos muriéramos. Dios dijo, oración escuchada, se murieron todos. Tú sabes lo que es para Moisés 40 años escuchar una generación. Nos vamos a morir, nos vamos a morir, nos vamos a morir. ¿Y por qué nos trajiste aquí? ¿Por qué nos trajiste aquí? Dios dijo, ustedes se quieren morir, ok, muéranse. Nosotros debemos aprender de eso. Por eso tú tienes que aprender a verbalizar tu justicia en fe. El 2020 va a ser un año muy bueno para ti. Comienza a decírselo antes de que entres al 2020. Porque tú tienes que afectar las atmósferas de tu trabajo, aféctala. No te estoy hablando que hables positivamente, habla con justicia. Esto no es un pensamiento positivo. Esa es la palabra de justicia. Yo soy hijo y si soy hijo tengo un padre. Y si tengo un padre al cual estoy obedeciendo, ese padre me dará libertad de la opresión de este sistema. Eso es justicia de Dios. ¿Por qué fue catalogado así Noé, amado? Porque le creyó a Dios. Contra todo pronóstico, amado. ¿A quién se le ocurre hacer? ¿A quién se le ocurre hacer tamaño proyecto, hermano, en un lugar donde no había llovido nunca? Además en el desierto, no habían árboles. Dios le dio 100 años para plantar y cortar los mismos árboles que él plantó. ¿Tú sabes lo que significa eso? Aceptando las burlas. Ojo, hay historiadores que hablan acerca de Noé, cómo la gente se reía de él, se burlaban. Este mundo se va a burlar, se va a reír en tu cara de la justicia que tú ostentas, pero el que ríe último ríe mejor. Porque Noé entró al arca y dijo, el último día, a última hora, miró la hora, dijo, ya, 30 segundos. ¿Alguien más quiere entrar? Nadie. Se cerró el arca.
Él dejó una alarma en su iPad. Amado, el día y la hora y la fecha señalada por Dios, Dios cerró esa arca. Y todos los que escucharon lo que Él pregonó durante 100 años, la justicia. Amado, Él fue heredero de justicia porque Él no decayó en la expresión de pregonar. ¿Tú sabes cuántas personas se burlan de nosotros? Y si alguien se burla de mí, es problema de Él, no es problema mío. Mi problema es que Él a mí me vea como un instrumento de justicia. Yo no me voy a reír de Él, no le voy a pagar de la misma forma. Si la persona quiere de Dios, ahí me va a encontrar. Claro que sí. Pero si alguien se ríe de ti, no le pagues, hazle justicia. Él ignora las verdades que tú conoces. Si alguien se levanta en contra de ti, tú míralo, obsérvalo. Sonríe, inclusive hasta sonríele. Cosa que le dé rabia esa sonrisita que tienes. ¿No? Porque la persona lo que más te podría decir, hasta me carga la sonrisa que tiene, estúpida que tiene, de confiar en Dios. Es que tú no puedes quitar eso de mis labios. Quítame el saludo, quítame todo lo que yo pueda tener de ti. Pero lo que no me va a poder quitar es que yo te ame porque alguien me amó en la misma condición tuya. Eso es justicia. Amén. Entonces, tenemos, amado, tantos ejemplos. José es uno de los ejemplos que tanto amo yo, amado. En Génesis capítulo 37. Léalo en casa. Amado, esa es una historia gloriosa. Una historia de la que usted no para de poner ejemplo. José, no es que, amado, escuche bien, no es que la injusticia tuvo poder sobre su vida, sino que esta misma injusticia llevó a José al lugar de su propósito. Amado, si a José no lo venden, él no llega al lugar de su asignación. La injusticia, cada vez que tú te mantienes en justicia y alguien se levanta en injusticia contra ti, cada vez que son injustos contigo, te van empujando cada vez más hacia donde tienes que llegar. Lo vendieron, hasta que llegó al trono. Amado, la injusticia sirve a los propósitos de Dios. Qué bueno es eso, ¿eh? Así que, amado, tú mantente en la justicia de Dios. Tú mantente allí. Párate en la justicia. Y vas a ganar más gente parándote en la justicia, sonriéndole a la injusticia. Porque a la injusticia no hay que ponerle la misma cara que te pone a ti, porque la injusticia es brutal. La injusticia es despiadada. La justicia es generosa. La justicia es no tan solamente generosa, es bondadosa, es tierna. Pone plataformas para que el que es injusto vea que su injusticia está siendo recompensada con justicia de parte de Dios. Amén. Yo sé que esto cuesta, amado. Cuesta, ¿por qué? Porque nosotros venimos de un mundo que es débil en carácter, pero nosotros somos fuertes en carácter. Nosotros somos personas fuertes en carácter y con ese carácter vamos a sobrellevar la debilidad de otro. Eso es justicia de Dios, amén. Entonces, ya estoy llegando al final, amado. Cuando dejamos todo cuando dejamos todo por causa de los proyectos de Dios, escucha bien aquí, la justicia de Dios gobierna nuestros asuntos. Protege todo lo que el propósito eterno de Dios destinó para que le representáramos. Vivimos confiados y seguros. Y si hay alguien que explica bien esto, es el salmista. Yo espero que tú tengas tus ojos cerrados porque estás meditando en la palabra y no porque tienes sueño. Amén. Salmo 112, 5 y 7. Mira lo que dice. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Gobierna sus asuntos con juicio. Por lo cual, lo que da como resultado que no resbalará jamás. O sea, ni siquiera resbala. O sea, esta persona no está destinada ni siquiera al tropezón. Es una persona tan segura en la vida. En memoria eterna será el justo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que cuando tú te mueras y te vayas y los gusanos te hayan comido, va a haber gente que se va a encargar de perpetuar tu memoria. Nos acordamos de tal, sus obras, su justicia, su valor, su honradez,
su tenacidad, la justicia que nos dispensaba. Dios se va a encargar de levantar hombres y mujeres que te preserven en memoria eterna. Amén. En memoria eterna será el justo, no tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová. Amado, cuando alguien te diga, oye, se viene mal para la empresa, para ti se vendrá mal, pero yo estoy esperando un año glorioso. Oye, ¿supiste que hay recortes en la empresa? Mira, mientras no me llegue la carta de despedida del cielo, yo estoy confiado. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amado, si antes que tu patrón te despida, Dios decide despedirte en el cielo y lo más probable para ponerte en un lugar de más preponderancia. Cuando algo quiera desestabilizar nuestro desarrollo en el propósito eterno de Dios, solo vivir la justicia de Dios nos puede asegurar y no ser dañados por la injusticia imperante. Habacuc nos da la clave para mantenernos con vida. Nos muestra la virtud ineludible para administrar la justicia. Habacuc 2:4 dice, he aquí aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. ¿Por qué tú vas a vivir? El justo vive por su fe. El que vive en justicia la hace porque la fe es más grande. La fe es más grande que cualquier desesperanza en él. El mismo Habacuc dice, en otro de sus capítulos, dice, aunque la higuera no florezca, aunque en las vides no haya fruto, aunque no hayan ovejas en la majada, aunque el campo no dé su mantenimiento, yo con todo esperaré y confiaré en Jehová. ¿Tú sabes lo que significa esa oración, amado? No la traje, pero me acordé. Entonces, la justicia de Dios no se puede ejercer desde la base de lo que opinemos acerca de algo, de alguien en cuestión, sino con lo que Él estableció en su palabra, porque Dios está comprometida con ella, no con tus opiniones. ¿Sí o no? Somos ejecutores de su justicia. No se admite cuestionar una orden divina. Acuérdese de Jonás. No, yo no voy para allá. Estos se van a arrepentir y mi ministerio va a quedar cuestionado y tú vas a quedar como el rey. ¿Cuál era el temor de Jonás? Dios es bueno y estos se van a arrepentir. Y yo voy a quedar desprestigiado como profeta. Aunque tú quedes desprestigiado, la honra tiene que ser dada a Dios. Amén. Entonces, nosotros tenemos tantos hombres para analizar, hermanos, que anduvieron en justicia y otros en injusticia. Los escenarios que se vienen para el 2020 son de mucha incertidumbre. Para el que no conoce a Dios, pero para nosotros son el lugar perfecto para que Dios sea glorificado. El lugar, la situación, la atmósfera, los ambientes más perfectos son los que vienen en el 2020. Tú sabes que el 2020 recién se va a conocer, entre junio y julio recién se va a conocer el efecto de lo que sucedió entre octubre y noviembre, recién se va a saber 6 meses después. Todavía no pueden hacer escrutinio de cuánto va a golpear esto, pero a ti no te importa. Si tú estuviste en la justicia de Dios, nada de aquello te va a afectar. Amén. Mire, los escenarios, como son críticos, ¿qué dice Mateo capítulo 5, 14 y 16? Un texto que usted conoce, y lo conoce muy bien porque lo hemos analizado aquí. Jesucristo dice, vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la justicia del mundo. La luz es la justicia de Dios, su voluntad. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Tú no puedes esconder la justicia de Dios. Si la justicia de Dios te fue otorgada, es para que sea manifiesta, que todos vean que tú eres una persona que anda en justicia. Lo que pasa, y tú podrías decir, lo que pasa, pastor, es que le voy a pisar los callos a alguien, písaselos todos. Tú estás comprometido con el cielo, no con tu patrón. Tú estás comprometido con el cielo, no con este sistema. Cuando tengas que hacer algo, hazlo solemnemente. No seas arrogante ni soberbio. Solamente expone quién gobierna en tu corazón y en tus decisiones.
Si esa persona quiere tomar la decisión de despedir a una persona íntegra, que va a andar en justicia, que va a proteger el trabajo, que va a hacer lo que debe hacer y que va a andar en honestidad. Si esa persona, si tú le dices, te voy a despedir por esto, si usted va a despedir una persona que anda en justicia, que está guardando sus espaldas, que cuida los recursos, que cuida todo eso, si usted quiere despedirme por eso, despídame, porque yo prefiero que usted me despida por guardar mi reputación que tengo de Dios, a que yo andar en caminos que son torcidos y que están reñidos con la fe que yo ostento. Y eso lo tienes que definir tú en vida, amado. Eso tú lo tienes que definir. Claro que sí. Por eso Dios dice, Jesucristo dice, vosotros sois la luz del mundo. Si la luz no alumbra, entonces nadie va a saber. Todo lo que están haciendo, todos creerán que lo están haciendo bien. Entonces tiene que haber alguien que ilumine en ese lugar. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. Un almud era un aparato así, amado, de madera, donde se medían los vibrados, ¿no? La tierra. No se puede poner dentro de ello. No se pone sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. En casa primero y delante de los hombres. Porque tú para llevar justicia tienes que tenerla primero en tu casa. Si no hay justicia en tu casa, allá afuera no opera la justicia. Donde tú tienes la reputación más alta de tu justicia es en tu casa, en tu intimidad. Si tú eres justo allí, si las personas de ahí te honran, te honran y te consideran un instrumento de justicia, hacerlo allá es cosa de tiempo. Entonces, Jesucristo dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Quién es el glorificado? No tú, el Padre que está en los cielos. El Padre que tú cargas, el Hijo que tú cargas. Si tú cargas al Hijo, cargas al Padre. ¿O no? Jesucristo dice, el Padre y yo, uno somos. Si tienes al Hijo, tienes al Padre. Y el Padre tiene que ser glorificado. ¿Por qué? Porque si el Hijo está en ti, corporalmente está en ti, metido en ti, Él está hecho carne, donde quiera que tú vayas. Y la justicia que se dispense, el mundo verá, en esta persona hay algo extraño. Este es de otro planeta. Y tú le vas a decir, yes, all right. Así es. Perfectamente, soy de otro lugar. Soy del cielo, descendida allá. Y te van a decir, tú estás loco. Claro, si el evangelio es locura, hermano. Así que cuando te digan, tú estás loco, sí, tú tienes razón, el evangelio es locura. ¿Eres de otro planeta? Sí, porque vengo de allá. Amado, lo que te digan, la Biblia lo confirma. Amén. Entonces, Dios, de acuerdo a este parámetro, debemos prepararnos para esos lugares donde la justicia de Dios debe tener gobierno y representación. En esos lugares donde no tan solo es escasa, es nula. Ningún lugar es crítico en sí mismo, sino que son los ambientes donde tu luz adquiere y cumple propósito, debe brillar para que Dios sea glorificado y precisamente tiene que ser en donde hay mucha tiniebla. Por eso, amado, cuando usted a mí me dice, pastor, estoy atormentado en este trabajo. Ah, glorioso. La luz de Cristo tiene que brillar ahí. Pastor, pero yo quería buscar otro trabajo. Ni se te ocurra buscar otro trabajo. Amado. El día que tú digas, pastor, es que la iniquidad, la maldad en este trabajo ya me sobrepasa. Tu luz tiene que sobrepasar esas tinieblas. Por lo que yo sé, ninguna tiniebla puede apagar, marchitar o palidecer una luz. No, amado. Si tú estás huyendo de un lugar de penumbras, ¿sabes lo que tú estás haciendo? Tú estás haciendo que la justicia de Dios no alcance esas penumbras. Amado, cuando Dios te sacó a ti, cuando Dios me sacó a mí, Él metió su mano en la inmundicia más decrépita para rescatarte a ti. Cuando Él metió la mano en el pozo de la desesperación, cuando Dios metió la mano donde tú estabas metido y yo estaba metido, Él no se fijó que sus manitos se iban a manchar por sacarte a ti. Se mancharon por fuera, pero nunca mancharon la esencia de lo que Él es, porque Él es puro. Solamente se ensució para poder... ¿No dice la palabra del Señor que Jesucristo cargó nuestro pecado, pero no hizo pecado? Esa es la justicia de Dios. Ir donde están los necesitados sin ser parte de ellos.
Cristo fue a una cruz donde van los viles, eso es justicia. Cristo fue a la cruz donde estaban todos, donde estaban todos los romanos que asesinaban y sacrificaban a los delincuentes y a los más perversos. Era una cruz. Y Cristo dijo, tengo que ir ahí, Padre, para rescatar a la humanidad. Ese es el lugar de rescate. ¿Cuándo voy? Dijo el Señor. Eso es justicia, amado. Eso es vivir en justicia. Entonces te doy la siguiente noticia. Dios no nos va a librar de vivir en medio de circunstancias caóticas. Él va a permitir que la luz de su gloria sea vista cuidándonos y protegiéndonos, provocando así la admiración de la gente. La gente va a decir, oye, la gente te va a mirar a ti y te va a decir, oye, este año ha sido horroroso para ti. Este año ha sido pésimo para ti. A ver, ¿y que tú vives, y que tú eres de otro lugar? Mira, estamos en el mismo lugar, pero a mí me gobierna otra constitución. Esta constitución, la vote sí o la vote no, a mí no me va a beneficiar, a mí me beneficia la constitución del cielo. Amado, y cuando en el cielo alguien no estuvo de acuerdo con la constitución del rey, lo echaron. Satanás no estaba de acuerdo con lo que Dios hacía. Ah, tú no estás de acuerdo, entonces te vas de aquí. Porque esa constitución divina siempre nos ha beneficiado. Amado, en todo lugar vamos a tener gente que se va a querer independizar, pero eso es problema de ellos. No tu problema. Tú tienes a quien obedecer, tú tienes a quien servir y tú tienes a quien representar. La Biblia dice que si Dios no nos va a librar de vivir en medio de circunstancias caóticas, entonces Él va a manifestar su gloria. Porque Dios no te va a librar. Dios libró a Sadrach, Mesach, Abednego, lo libró del horno de fuego. No, entren paraditos, pero yo voy a estar ahí. Cuando Daniel lo metieron en el foso a los leones, Señor, tengo que entrar ahí. No te preocupes, entra. Ya hablé con los leones. Ya hablé con ellos. Así que no te van a tocar. Tranquilo. Si los leones comen carne, no se comen a los que andan en el espíritu. Amén. Así que más te vale andar en el espíritu que andar en la carne. El que anda en la carne, el león lo está esperando allá afuera. Isaías capítulo 60, versos 1 y 3, termino con este texto. Dice, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad la nación. El 2020 va a estar lleno de tiniebla y oscuridad. Mas sobre nosotros amanecerá Jehová y sobre nosotros será vista su gloria. Y el último texto, y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Amado, esta es la herencia de los hijos. Esta es la herencia de los que hemos creído en Dios. Por último, la justicia de Dios no es tan solo el anuncio de una deuda cancelada, es el rescate y la oportunidad para hacer la expresión y evidencia de una nueva creación. La transformación del hombre es el resultado de la justicia de Dios y este resultado es para que esté al servicio y la representación del que ahora le sustenta y gobierna. Y ese se llama Jesucristo el Señor, el inmortal, el invencible, el jamás vencido. A ese adoramos y a ese glorificamos. Que el Dios de paz te guarde y te bendiga y que nos espere en 2020 lleno de frutos de justicia que honren a nuestro Padre. Ponte de pie.